Desaparecida. Me llamo Carolina, soy de Chile y de los Andes. Vivo cerquita de, bueno, San Esteban, cerquita de la AVI. Bueno, había estado un poquito desaparecida, no tan activa por distintas situaciones familiares, de salud o de mis hijas que me impedían estar eh, como más participativa. Eh, Así que, bueno, gracias al Señor porque hoy día me permite estar acá. Espero que mis hijas hoy día puedan estar tranquilitas también para poder hacer la dirección. Y vamos a partir orando al Señor, pidiéndole que dirija este tiempo, que nos ayude, que disponga nuestros corazones para aprender y que nos esté transformando. ¿A alguien le gustaría orar? O si no, puedo orar yo. Voy a orar yo. Bendito Santo Padre, le damos muchas gracias por este día que usted nos permite vivir. Gracias porque también es un día nuevo para aprender, para conocerle más, para deleitarnos, Señor, en su bondad, en usted, Señor, para agradecer, Señor, su bondad, su misericordia, sus bendiciones. Y sin duda una bendición es poder seguir aprendiendo sobre maternidad, sobre crianza. Le rogamos, Padre, que este tiempo sea un tiempo de edificación para nuestras vidas, de bendición, que usted transforme nuestros corazones, que no sea una simple lectura, sino que las cosas que aprendamos puedan ser atesoradas en nuestros corazones y podamos aplicarlas, Señor, también para en la crianza de nuestros hijos. Ayúdenos, Señor, también ayude a nuestros pequeños a tener corazones dóciles, a responder a su palabra y ayúdanos también a nosotras, denos sabiduría para que todo lo que hagamos, Señor, con ellos también lo hagamos por amor a usted, por amor a ellos, Señor, y de una manera bíblica, una manera que le agrade y le honre a usted, Señor. Gracias por este tiempo. Le rogamos que usted sea quien dirija todas las cosas que hagamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a partir con el resumen de la semana anterior. Si alguien me pudiese ayudar con algo que recuerde, algo que le haya llamado la atención de lo que vimos en la reunión pasada. Avi. Lo que recuerdo es que dirigió Anita. Ella habló sobre la materia, se podría decir, de ciencias y no alcanzamos a verlo completo. Vimos como la primera parte. Entonces hablaba sobre la naturaleza, observar la naturaleza, llevar a los niños también, poder guiarlos, pero de una manera muy prudente, se podría decir, llevarlos a que ellos se puedan hacer preguntas y que ellos puedan aprender a observar la naturaleza. Pero llegábamos a la conclusión, por decirlo de una manera, que la manera de que ellos pudieran adquirir ese hábito es viéndonos a nosotros, primeramente como mamás, apreciando la naturaleza, siempre estando como atenta y observar. ¿Cómo podemos hacer eso? Desde pequeños, con ellos en la salida, ¿cierto? Ya sea a veces, qué sé yo, cuando salimos a hacer algún trámite al centro, en realidad en cualquier lugar, no necesariamente en un bosque o algo así, sino que hay naturaleza en todos lados.
aún cerca de nuestras mismas casas, los árboles, etcétera. Y que en el caso, bueno, de que no pudiéramos salir mucho, teníamos la opción de tener también plantas dentro de nuestro hogar y también enseñarles a ellos o guiarlos por medio de nuestro ejemplo a observar la naturaleza y los seres vivos, los insectos que podemos encontrar dentro de nuestro lugar. Se habló sobre un microscopio que es de lupa y creo que ese no lo mandaron, lo mandaron hace mucho en otras reuniones y alguien quedó de enviarlo y al parecer por lo que vi no se envió. Entonces ahí habría que poner un recordatorio en el chat de que puedan enviarlo, porque se compra por Amazon o por Chile Express parece. Y no era muy caro, digamos, o sea, obviamente tiene un valor, pero no era inaccesible, digamos. Creo que está como en 12 o $15, algo así, aproximadamente. Es una buena inversión, digamos, para a futuro. También lo otro que recomendaban era comprar una lupa. Y que, bueno, este hábito de la observación es algo que se hace de manera intencionada también, pero paulatinamente, o sea, de a poquito, no hay que esperar que inmediatamente ellos adquieran ese hábito, sino que es con el tiempo. Para las mamás que tenemos hijos más grandes, surgía la duda de cómo hacerlo. Creo que es un verdadero desafío porque ellos quizás si no han adquirido ese hábito desde pequeños, claro, no podemos quizás exigirle que tengan la misma capacidad de asombro que un niño más pequeño. Obviamente que a lo mejor la va desarrollando. Entonces, yo creo que claramente hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude y quizás no tener unas expectativas tan altas a lo mejor en ese aspecto, sino más bien hacer lo que podemos hacer, lo que llegó en este, por ejemplo, mi hijo tiene 14, lo que llegó en este tiempo, o sea, encargarme de lo que puedo hacer para guiarlo en esa área, pero también darle sus tiempos y respetar que a lo mejor no va a tener la misma capacidad de asombro que un niño, no sé, de 5 años, de 6 años, que quizás se va a entusiasmar muchísimo con eso. Eso, espero haber sido clara. Anita mandó una historia de ojos sin ojos, hablaron de los experimentos también, de las rocas, y Nelly habló también sobre interiorizar a los niños aparte con las lecturas vivas, sobre interiorizarlos sobre la naturaleza. Eso. Gracias, David. Bueno, antes de que hable María Inés, me acordaba también como de la importancia de que el niño descubriera cosas por sí solo y lo valioso que era no bombardearlos con términos científicos tal vez. Me acuerdo acá el ejemplo de los vertebrados, los invertebrados. A veces uno quisiera que aprendieran cosas tan específicas y es mucho más valioso que ellos mismos se asombren de darse cuenta, no sé, que como decía el libro, que un animal tiene columna vertebral, que cosa tiene hueso, otro no, unos son más pequeños, otros más grandes, como decías tú, como esa capacidad de asombro, que claro, que los más chiquititos están descubriendo el mundo, entonces pues, ellos sí se van a asombrar, a diferencia de uno quizás, pero bueno, que el Señor nos ayude y también te ayuda a ti, los que tienen niños más grandecitos. María Inés. Yo estaba pensando que yo no sé si es que se pierde la capacidad de asombro, quizás se pierde la capacidad de expresarlo y va mucho, me parece, en cómo nosotros nos expresamos, porque la palabra dice que como es que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, ya podemos estar en la ciudad más alejada de la naturaleza lo más posible, o sea, que no haya nada ni una planta, que bueno, es imposible prácticamente, pero el cielo va a estar siempre. Y ahí tenemos, o sea, podemos asombrarnos de todo lo que tenemos alrededor y todo lo que el Señor ha creado, porque nosotros mismos somos creación de Dios. Ahora, creo que
lo que empezamos a perder es la capacidad de expresarlo. Y si nosotros nos ponemos, porque, a ver, nosotros mismos, si vemos cualquier cosa y le ponemos un poquito de atención, un poquito de detalle a una observación, siendo intencionales, creo que algo nos mueve interiormente a decir, qué bien diseñado que está esto. Ayer, por ejemplo, yo estaba viendo lo que era el tema, no sé si han visto, de la proporción áurea, que se habla de la geometría divina o algo así, de cómo se repite un patrón con una espiral, no sé si lo han visto eso alguna vez, de los tamaños, que bueno, y ese patrón está presente en todas las cosas, en la naturaleza, en la creación. Y es impresionante cómo aún en cosas tan diversas como un árbol o un rostro, o sea, siempre está presente ese patrón y ahí hay una marca de Dios. Entonces, si somos un poquito intencionales, nosotras mismas vamos a empezar a poder expresar ese asombro y enseñarle a los niños también a expresarlo, por más que sean más grandes. Así que, porque es asombrosa realmente la creación. Así que bueno, me parece que va por el lado de aprender a expresarlo más allá de asombrarnos, que eso creo que sigue estando ahí en nosotros. No podemos no asombrarnos con lo que el Señor ha hecho porque es perfecto. Gracias, Marielle. Bueno, con lo que hablaba me ponía a pensar que creo que hace mucho tiempo también lo conversamos acá, que el tema de la tecnología también ha venido a hacernos más insensibles. Estar tan inmersos tal vez en los celulares, en el computador, hace que, claro, que no pasemos tiempo intencional afuera, que no miremos, que no observemos, que no prestemos atención a los detalles, a la misma creación de Dios. Entonces, claro, quizás no es que ya hemos perdido esa capacidad, está ahí, que el Señor nos ha dado, pero está adormecida por todos estos distractores que tenemos. Eso, no sé si alguien más quisiera aportar en cuanto al resumen para comenzar ya la lectura de hoy. Si no, por mientras voy a intentar proyectar. ¿Se ve bien así? ¿O logrando un poquito? ¿Sí se ve bien? Quedamos aquí, ¿cierto? ¿A alguien le gustaría comenzar con la lectura? Ya, voy a comenzar yo. Espero no ser interrumpida por mis pequeños. Dice que los niños lo comprendan. Todos los fenómenos naturales están ordenados, se rigen por una ley, no son mágicos. Alguien los comprende. ¿Por qué no podría el niño mismo? No es posible explicar cada detalle de una locomotora a un joven alumno, pero es perfectamente factible explicar sus principios para que esta máquina, como otras, se convierta en un mero caso especial de ciertas leyes, generales bien entendidas. El plan general del libro es despertar la imaginación, transmitir conocimientos útiles, abrir las puertas hacia la sabiduría. Su objetivo especial es estimular la observación
y despertar un interés vivo y duradero en el mundo que se encuentra a nuestro alrededor. Las ciencias de la astronomía, la física, la química, la meteorología y la geografía física se abordan de manera tan completa y profunda como lo permiten las condiciones y las lecciones que ellas enseñan, se refuerzan con ejemplos tomados de cosas familiares e importantes. En astronomía, por ejemplo, se hace hincapié en los fenómenos que el niño puede observar por sí mismo y se le instruye cómo hacerlo. Se explica con palabras sencillas la aparición y desaparición de las estrellas, las fases de la luna, los usos del telescopio. El misterio de estos y otros temas no es mágico, como supone el niño en principio. Se dirige su atención a misterios más profundos ante estos hechos y los meros fenómenos que tratan como casos especiales las leyes muy generales. Se sigue el mismo proceso al exponer las demás ciencias. Los fenómenos familiares, como los del vapor, de las sombras, del reflejo de la luz, de los instrumentos musicales, de los ecos, etc., se redirigen hacia sus causas fundamentales. Para cuando se desee realizar experimentos sencillos, estos se describen e ilustran completamente y todos pueden repetirse en el aula sin problema. El volumen es el resultado de una creencia sincera de que se puede hacer mucho más para ayudar a los niños pequeños a comprender el mundo material en el que viven y el deseo de participar en un trabajo tan valioso. No puedo dejar de citar tampoco a este respecto un artículo del reverendo H. Moore que trata sobre un pionero olvidado de la educación racional y su experimento. Este pionero fue el reverendo Richard Ewes, en un tiempo rector de la parroquia de King's Somborne, Hampshire, quien en 1841 resolvió el problema de la educación racional en una aldea agrícola, donde descubrió una población inusualmente ignorante y degradada. Toda la historia es de gran interés, pero lo que nos concierne es la cuestión de la filosofía natural, el elemento principal de la enseñanza impartida en esta escuela. Bueno, según lo que entendí, está hablando del libro anterior, ¿cierto? Y habla como de qué se trata este libro y cómo ayuda a los niños a comprender la naturaleza, el mundo que el Señor creó. Habla de la astronomía, cómo invita a los niños y explica los fenómenos que pueden observar por sí mismos, sobre las estrellas, cómo aparecen o desaparecen, cuáles son las fases de la luna, cómo son sus telescopios, y así distintas otras cositas. Necesito pararme un poquito. Si alguien pudiese continuar un minutito. Estaba escribiendo y no Buenos días, bendiciones, perdónenme por llegar tarde. Hola Cintia, bendiciones. Estaba escribiendo y no vi en la parte que quedó. ¿Alguna de ustedes se percató hasta dónde llegó en la lectura? No. Gaby, la última frase fue, bueno, mi libro es un poquito raro, pero se imparte en esta escuela, pero no la veo allí presentada. No sé si estamos arriba. Esa fue la última oración como tal. Sí, puede ser que se me... Ahí Ok. Ahí la corrió. Desde ahí entonces yo creo. Sí, yo creo que...
Ok, voy a leer yo. Enseñanza en una escuela rural. El señor Davis explicó así su objetivo. Me propuse enseñar lo que sería provechoso e interesante para personas en la posición de vida a la cual probablemente los niños llegarían a estar en el futuro. Me propuse que aprendieran lo que podría llamarse la filosofía de las cosas comunes de la vida cotidiana. Se les mostró cuánto hay de interesante y qué les beneficia conocer en relación con los objetos naturales con los cuales están familiarizados. Se les explicó y se familiarizaron con los principios de una variedad de fenómenos naturales, así como con los principios y la construcción de varios instrumentos de utilidad. Se le dio un giro práctico a todo. Nunca se perdieron de vista los usos y frutos de los conocimientos que iban adquiriendo. Una lista de algunos de los temas incluidos en este tipo de enseñanza será el mejor comentario sobre el plan del Sr. Davis. Algunas de las propiedades del aire, explicando cómo su presión les permite bombear agua, divertirse con chorros y pistolas, aspirar agua con una pajita, explicando también los principios y la construcción de un barómetro, la bomba común, la campana de buceo, un par de fuelles. El aire se expande por el calor, lo que se demuestra colocando una vejiga medio inflada cerca del fuego, cuando desaparecen las arrugas. Porque el humo de la chimenea a veces se eleva fácilmente en el aire y a veces no. Porque el humo de la chimenea, perdón, me pierdo, veo como muy blanco. Porque hay una corriente de aire por la chimenea y debajo de la puerta y hacia el fuego. El aire como vehículo de sonido. ¿Y por qué se ve el destello de una arma distante disparada antes de que se escuche la descarga? Hay un micrófono encendido, parece que es el de Cintia. Cintia, no sé. Ahí sí, muchas gracias. Me perdí. ¿Cómo calcular la distancia de una tormenta eléctrica? La diferencia en la velocidad a la que diferentes materiales conducen el sonido. El agua y sus propiedades, su estado sólido, fluido y vaporoso. Porque las tuberías de agua se revientan con la escarcha. Porque el cielo se forma y flota en la superficie de los estanques y no en el fondo. ¿Por qué salta la tapa de la tetera cuando el agua está hirviendo en el fuego? Los usos de la energía del vapor, la evolución gradual de la máquina de vapor, mostrada por modelos y diagramas, cómo se seca la ropa y por qué sienten frío cuando están sentados con ropa húmeda. ¿Por qué una cama húmeda es tan peligrosa? ¿Por qué un cuerpo flota en el agua y otro se hunde? Las diferentes densidades del agua de mar y del agua dulce. ¿Por qué al entrar en la escuela en una mañana fría, a veces ven una cantidad de agua en el vidrio de la ventana? ¿Por qué está por dentro y no por fuera? ¿Por qué en un día helado se puede ver el aliento como vapor, las sustancias que el agua retiene en solución y cómo el agua potable se ve afectada por el tipo de suelo a través del cual ha pasado? El rocío, su valor y las condiciones necesarias para su formación, colocando porciones iguales de lana seca sobre grava, vidrio y hierba y pesándolas a la mañana siguiente. El calor y sus propiedades. ¿Cómo es que el herrero puede colocar aros de hierro tan firmemente en las ruedas de carretas y carretillas? ¿Qué precaución deben tomarse al colocar los rieles de hierro de los ferrocarriles y al construir puentes de hierro, etc.? ¿Qué materiales son buenos conductores de calor y cuáles son malos? ¿Por qué a la misma temperatura algunos se sienten más fríos a nuestro tacto que otros? ¿Por qué un vaso a veces se rompe cuando se vierte agua caliente en él?
Y si es más propenso a romperse el vidrio grueso o el delgado, ¿por qué se puede hacer hervir agua en un vaso de papel o en una cáscara de huevo sin que se queme? Los metales, sus fuentes, propiedades y usos, modo de separación de los minerales, la luz y sus propiedades, luz ilustrada por prisma, etc. Adaptación del ojo, causas de la miopía, la hipermetropía, los principios mecánicos de las herramientas más utilizados como la pala, el arado, el hacha, la palanca, etc. Puede sorprender a algunos de quienes lean atentamente la lista previa que tales materias se hayan enseñado a niños de una escuela primaria rural, pero es un hecho innegable que así se enseñaron en la escuela King's Somborne, y con tanto éxito que los niños se interesaron y se beneficiaron de la enseñanza. El señor Davis, no, en una respuesta a la objeción que tales temas están fuera de la comprensión de los niños, declaró: la marca distintiva de las leyes de la naturaleza es su extrema simplicidad. Sin duda, puede que se requiera de un intelecto elevado para descubrir estas leyes. Sin embargo, una vez desarrollado el mismo, un niño puede comprenderlas. En resumen, los principios de la filosofía natural son los principios del sentido común. Y si se enseñan de una manera sencilla y con sentido común, los niños los comprenderán rápidamente y los aprenderán con entusiasmo. Y se descubrirá que incluso con alumnos de 10 a 12 años de edad se puede hacer mucho para formar hábitos de observación e indagación. Tal hecho creo que indica algunas lecciones prácticas valiosas para aquellos que tienen la responsabilidad de decidir qué materias incluir en un sistema educativo para niños. Al leer acerca de la... Al leer acerca de este notable experimento, sentimos que debemos encontrar de inmediato un hombre bien informado como el difunto Dan Davis, para que enseñe a nuestro propio Pedrito y Anita. Pero vale la pena darnos cuenta de lo que nuestros pequeños deberían saber. Y a este respecto el señor Holden ha hecho mucho por nosotros. Alguno de los capítulos de la ciencia puede ser incomprensible para niños menores de 9 años, pero una buena parte de la obra podría llegar a dominar. Una cosa que hay que tener en cuenta: nada debe hacerse sin su debido experimento. Por cierto, nuestro viejo amigo, dice Scientific Dialogues de Joyce, si es que todavía está disponible, describe una gran cantidad de experimentos fáciles e interesantes que los niños pueden hacer por sí mismos. Bien, en esta lectura nos nombra un montón de cosas de la vida cotidiana en donde podemos aprender de ciencia. Hablaba sobre por qué un cuerpo flota y otro no, ¿cierto? Por qué cuando hace frío la ventana tira agua o se empaña, ¿cierto? Dentro de una casa. ¿Por qué los vidrios, sí, cuál se quebra primero? Un vidrio, o sea, ¿cuál es menos resistente? Un vidrio grueso fino. ¿Por qué un vaso se puede quebrar cuando se pone agua caliente sobre él? Y varias cosas más que hacemos en nuestra vida cotidiana que podemos tener como idea para enseñarle a nuestros hijos. Habían un montón, la verdad, un montón de ideas. Estaban muy buenas, muy interesantes. Para las que tenían dudas sobre qué enseñar en ciencia, si es que no tienen algún currículum específico o qué sé yo, acá tienen muchísimas ideas, así que les recomiendo que después lo lean, lo subrayen, quizás y vayan tomando ideas. Hablaba sobre, autores, ¿cierto? Autores de libros, de experimentos,
y sobre que quizás mucho de esta información a veces puede ser un poco incomprensible para niños menores de 9 años. No sé si alguna de ustedes pudo rescatar algo más de lo que leímos. A mí me sorprendió bastante, la verdad, estaba muy buena la lectura. Hermana Daina. Sí, hola, nuevamente. Yo quisiera saber cómo, si la filosofía agrupa, por ejemplo, aquí hay una gran gama ¿verdad? De física y todo esto, de estos temas, pero si la filosofía agrupa, no sé, si biología aparte, si esto, ¿verdad? Esta observación así en estos temas, si lo agrupa, ¿no? O simplemente porque es como que bastante aleatorio todo esto y si ustedes lo han hecho así, si es conveniente hacerlo así o es mejor estructurar. Realmente, también fue mi pregunta la vez pasada y todavía como que no me queda muy claro. No sé si alguna puede aportar. Bien, lo que yo puedo decir es que, bueno, aún no lo hemos visto como la parte muy, muy básica de lo que son las materias, ¿cierto? Ahora las estamos viendo como una a una. Más adelante, no sé si es que habrá mayor contenido de eso. No sé si Nelly, a lo mejor que ella lleva más tiempo, nos puede comentar, pero hasta el momento es como lo que hemos visto. Avi. Hola, Avi. Hola, hermana. Una pregunta, ¿leyeron esta enseñanza en una escuela rural? No, es que entré un poco más tarde. ¿Sí? Perdón, terminamos ciencias. Terminamos Ya. todo ciencias completo. Ya, no, yo solo quería comentar que me gustó mucho esa parte donde dice que los niños necesitan primero aprender lo práctico para poder llegar a lo teórico. Y desea mucha práctica y que eso lo lleva a un aprendizaje exitoso. Y bueno, allí hablaba de que el señor Daogues, no sé cómo se pronuncia, lleva la filosofía a lo práctico de la vida. Y igual pensaba en eso y finalmente los niños primero ven eh, y según eso van aprendiendo. Y bueno, yo lo llevaba, digamos, a la vida del Evangelio. Y he escuchado, o sea, cuando uno le enseña a los niños, a los hijos, bueno, independientes sean chicos o grandes, ellos por el ejemplo y por lo que ven, van aprendiendo y van copiando como ese modelo. Más que uno les puede hablar, hablar, pero ellos primero se fijan en lo que ven. Y claro, eso también nos lleva, digamos, a la vida en todo sentido. Eso quería comentar. Gracias, hermana. Marines. Respecto a lo que preguntó Daina, yo no sé, pienso que en este volumen lo que nosotros estamos viendo no son instrucciones a seguir, que es lo que por lo general buscamos, me parece, nosotras acostumbradas al sistema en el que hemos vivido, que hemos aprendido. Creo que estamos buscando instrucciones, qué de hacer, cómo hacerlo, qué pasos hay que seguir. Y creo que acá a lo que se apunta es más bien a entender principios, a ver qué cosas modelan, digamos, la forma de aprender. Entonces, de ahí en adelante
puede que más adelante haya más instrucción o tal vez más refuerzo de los principios para que nosotros podamos formar un currículum o una planificación o una manera de hacer las cosas. Me da esa impresión. Yo por el momento entiendo que esta parte que estamos leyendo se refiere más bien a fijar principios en nosotros, a tener fundamentos de la filosofía en sí. Y después vemos cómo eso se aplica en el día a día. Pero mientras tanto vamos sabiendo qué tenemos que observar. Y acá se nos dio un montón de ideas de cómo ver fenómenos físicos en las cosas cotidianas, en lugar de tener que... ¿Para qué estoy hablando? Tener como esa capacidad de ver en cosas tan simples como que la tetera empiece a hacer ruido con la tapa porque empezó a hervir el agua, como eso nos puede llegar a dar una lección de física respecto a los estados del agua, no sé, al estado de la materia, a cómo se mueven las moléculas y todas esas cosas. Entonces, creo que principalmente eso, tener la capacidad de observar a nuestro alrededor cuántas cosas hay y que no tengamos que estar dependiendo de un sistema o algo que nos diga qué tenemos que hacer, cómo, cuándo, con qué materiales, sino que nosotros podamos ir sabiendo que de todo se puede aprender, de todas las cosas, y bueno, creo que acá es como una pequeña guía de qué cositas podemos observar y cómo entender que lo tenemos más a la mano de lo que pensamos. Gracias, María Inés. Voy a leer un poco los comentarios del chat antes de avanzar. Bueno, Nelly dice que podrían ver material y sugerencias de material. Pregunta. Y también más adelante dice: totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, es importante reconocer los principios. Mirta envía el ebook del libro que se nombra acá. Y Nelly dice: se debe afilar el ojo y el oído de los fenómenos, eso es contemplar, así se empieza. Meli. Hola, buenos días a todas. Solamente en relación a lo que estaba preguntando Daina acerca de cómo se hace la separación de ciencias naturales luego en direcciones como de química, física o biología. Bueno, todavía no llegamos como exactamente a cómo ella plantea enseñarlo, lo que explicaba recién la otra hermana, pero solamente quiero apuntar a que me da la impresión de que en el momento en el que ella está escribiendo esta división, que es más bien moderna, aún no se aplicaba tanto a los currículums escolares. Esta división de las ciencias naturales que nosotros tenemos hoy día en nuestros currículums actuales, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es justamente la época en la que está escribiendo Charlotte Mason. Y previo a eso se conocía como filosofía natural o ciencias naturales en general, y me da la impresión de que así es como ella lo está comentando ahora, el apartado. Por ahí más adelante iremos a ver más detalles, yo creo. Muchas gracias, Meli. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Hermana, háblenos. Buenos días, bendiciones, hermana. De acuerdo a lo que usted misma comentaba, creo que esto que se está comentando, llegué un poco tarde, pero sí pude escuchar a la hermana leyendo, es como formamos poco a poco nosotras en lo que se está hablando ahí con relación al método de la hermana Charlotte Mason, para luego entonces en lo que es la
todo lo que se explicaba ahí de la vida cotidiana, que me encantó, y la forma práctica también de cómo se puede llevar las cosas, pero de una manera paulatina, al pasito, de poco a poco. Primero la mami, la familia, formarse con todo lo que se está aprendiendo, para luego, en el momento adecuado, poco a poco, entonces uno ir poniéndolo a la práctica primero nosotros, siendo de ejemplo, igual que como lo bíblico, modelando a Cristo, para entonces, de esa misma manera que se nos está explicando en el fragmento que se está leyendo, entonces también los niños van a poder ir haciendo eso. Por ejemplo, en mi caso, podría decir un poco del testimonio, que yo tengo 4 años ya haciendo homeschooling, pero no de esa manera, pero sí he podido ver que me ha funcionado más, aunque ahora estoy aprendiendo esa parte que se hablaba ahí de lo práctico. Como mi niño es un niño TDAH, él es más kinestésico y más práctico. Él no aprende, él aprende haciendo. Entonces él es muy explorador, le gusta ir con una lupa a ver las cosas y todo ese tipo de cosas que se viene hablando ahí. Me acordé mucho de él porque a él le gusta ir al patio, a la naturaleza, ir a buscar y mirar y buscar una hormiga, traerla al microscopio, mirar esa hoja. Entonces, todo ese tipo de cosas. Ay, ¿por qué la olla de presión hace tal cosa? Se pregunta. Entonces me acordé mucho de todo eso de la naturaleza y cómo viene hablando también acerca de eso que usted decía de la tetera y todo eso, y de la evaporación. Entonces yo creo que todo esto, hermana, es porque Dios quiere, lo veo yo así, que nos formemos nosotras primero con este método, poco a poco, y luego lo llevemos a la práctica, nosotras y con nuestra familia. Muchas gracias. Aquí en el chat Nelly dice, debemos recordar que este libro está enfocado en niños hasta los 9 años. Para mayores a esa edad se puede tener ciencias formales. Una cosa que pensaba aquí del texto que leímos, en el último párrafo dice que tal vez uno podría verse tentado a pensar que para enseñar estas cosas necesitamos a alguien informado, tal vez un científico, algún maestro, un profesor, y se nos ve como un desafío quizás imposible, nos vemos abrumada con tantas cosas que debíamos enseñarle a nuestros hijos. A mí en ocasiones me ha pasado que digo, ¿cómo voy a enseñar esto? Porque yo no lo sé, a mí me cuesta entenderlo. Pero la verdad es que me he dado cuenta con el tiempo que a través de cosas sencillas, cosas cotidianas, se pueden enseñar muchas cosas. Y bueno, también como dice el libro, hay cosas que para los menores de 9 años no van a entender en su totalidad. Tampoco tenemos que como sobreexigirnos o intentar forzar algo en los niños que todavía quizás ni siquiera están... su cerebro no está tan maduro como para recibir ciertas cosas o entender ciertas cosas. Así que, bueno, el Señor nos ha capacitado como madres para poder enseñarnos, nos ha dado esta labor tan linda, nos ha hecho este llamado a educar en casa también a nosotras, y yo sé que el Señor nos va a capacitar, y lo hace, nos capacita, y también, como decía nuestra hermana, también es un desafío para nosotros prepararnos para estudiar, y qué bonito aprender junto a nuestros hijos, no tenemos que sentirnos mal por no saber. Qué bueno que el Señor nos da esta oportunidad para aprender, para asombrarnos de las cosas que ha hecho, asombrarnos de la ciencia. Él es el autor de todas estas cosas, entonces qué bonito desafío, qué bonita oportunidad poder enseñar, y aunque parezca abrumador tal vez, enseñar algunas cosas, el Señor es nuestro ayudador y Él va a estar ahí con nosotros. María Inés tiene la manito levantada. Sí, bueno, primero que nada, amén a todo esto que dijiste, Caro. Creo que sí, es el Señor el que nos capacita y el que nos da digamos, nos va abriendo las puertas y nos va mostrando por dónde tenemos que seguir, más allá de que tenemos que ser intencionales en buscar ayuda, y buena ayuda, tampoco es ir a cualquier lado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me estaba acordando de cuando hice la capacitación, cuando estuvimos
Classical Conversation, que nos explicaban el tema del desarrollo neuronal de los niños, las capacidades que tienen, y justamente hasta los 9 años más o menos, la capacidad es de absorber información, de incorporar cosas a la cabecita. Ellos son esponjitas en ese tiempo, entonces nosotros tenemos que exponerlos a un montón de cosas, no esperando que las comprendan, sino que las guarden, experiencias, que guarden conocimiento, sin esperar que lo entiendan, sin esperar que comprendan. No podemos esperar que tengan como una iluminación de, entendí esto porque es así, porque sus cabecitas en esa etapa no están para eso, sino para guardar información. Después de los 9, 10 años, el cerebro madura y empieza a tener la capacidad de comprender. Entonces, todas esas cosas que nosotros les dimos desde chiquitos, ellos empiezan a encontrar que tienen sentido, empiezan a atar cabos, por así decirlo, y ahí se empieza a tener mayor comprensión de los fenómenos, de cualquier cosa que hayan ido incorporando desde chiquitos. Entonces, qué bueno que tengamos esto en cuenta, porque para que no nos desespere de que, le estoy tratando de enseñar que 2 más 2 es 4 y no entiende. Y no lo tienen que entender todavía. Quizás solamente tienen que saber que 2 más 2 es 4 y que si tiene 2 manzanas y 2 manzanas van a ser 4 manzanas y nada más, y no entender todo el proceso. Bueno, me pasa que las matemáticas son muy abstractas, así que bueno, ese es otro tema que ya se habló. Pero con los niños chiquitos tengamos en cuenta eso, de que sus cerebritos están para guardar información, para incorporar cosas, y que nosotros tenemos que proveerle de buenas cosas para guardar, acercarlos a que tengan muchas experiencias, muchas observaciones y muchas conversaciones con ellos, y sin esperar que entiendan todo, sino que, bueno, por ahí nos van a sorprender con cosas que entienden y nosotros pensamos que no las van a entender y las entienden, pero por lo general su capacidad es más bien para retener información, para guardar, como esponjas. Gracias, María Inés. Bueno, nosotros también hacemos Classical Conversations con nuestros pequeños y también han aprendido hartas cosas de memoria y he visto como, bueno, la mayor sobre todo, la chiquitita está como un agregado nomás, porque todavía no le corresponde por edad participar como el currículum formal, pero la más grande que cumplió 5 años, yo he visto cómo ella va asociando cosas solas, cosas que en algún momento yo le enseñé y que aprendió de memoria tal vez. De repente me dice, mira mamá, un círculo tiene circunferencia, y yo como que se acuerda por alguna canción, o cosas así. Uno cree que los niños no retienen, como decía Marine, o que no absorben, pero ahí está su cabecita absorbiendo todo lo que le entregamos, todo lo que van observando, y ellos van asociando también. Así que no perdamos la esperanza. Que el Señor nos ayude y también ayude a nuestros pequeños en este camino. No sé si alguien más quisiera agregar algo a lo que leímos. Si no, Avi, por la hora te dejo a ti ahora. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Muchas gracias por la dirección de hoy. Me alegré mucho de verte y de que también pudieras hacerlo. Qué bueno que el Señor, que yo sé que tienes 2 bebés pequeñas, igual, 2 hijitas pequeñas. Y bueno, gracias a Dios salimos adelante. Lo pudiste llevar, así que muchas gracias por tu disposición y por la dirección de hoy. Bueno, les quería comentar que hoy día estamos de aniversario. Empezamos un 5 de febrero con las lecturas hace 1 año ya y empezamos un grupo pequeñito a leer el volumen 1. Desde ese grupo queda la Caro
también, que dirigió recién, y María Inés también. Estaba pensando quién más, pero creo que nadie más, ¿cierto? Bueno, la Paula, pero la Paula no se conectó hoy día. Nosotras comenzamos a leer, éramos poquitas, como 6, 7 más o menos. Bueno, algunas de nuestras hermanas no pudieron continuar, más que nada por el horario de conexión, pero muchas felicidades a la Paula, a la Caro, a la María Inés, que un año ahí perseverando, aprendiendo del volumen 1 de Charlotte Mason. Así que justo hoy día me acordé en la mañana. Bueno, y muchas gracias, chicas, muchas gracias por su comentario y por todo lo que han ido, podido ir viendo, que han ido creciendo, aprendiendo, y cómo entre todas también nos hemos ido ayudando, porque, por ejemplo, hoy día mismo la reunión fue de mucha bendición los aportes de cada una. Bien, les comenté la semana pasada que vamos a integrar una nueva representante a la comunidad. Les dije que si había alguna interesada que se contactara conmigo y ninguna se contactó. Así que, bueno, vamos a seguir orando ahí, pidiéndole al Señor que pueda levantar a alguna hermana que quiera disponerse a servir. La verdad es que siendo 2 va a ser mucho más sencillo y también mucho menos trabajo. Así que seguimos esperando que se levante alguna otra hermana para poder ayudar con la representación de Chile. Sobre el Drive, algunas hermanas me han mandado información para subir al Drive. Yo he visto sus mensajes quizás en algún momento que he estado trabajando y después se me ha pasado. Si es que me pudieran recordar nuevamente, mandar algún mensajito si quedó algo pendiente para subir al Drive y para yo también poder comentarles después por el chat. Hay algo con lo que he estado lidiando hace ya varios años, que es que soy muy olvidadiza. Tengo que anotarlo casi todo y a veces lo anoto y me olvido de leerlo, entonces como que no, ahí fallo bastante. Así que cualquier cosa que me hayan quizás pedido, me vuelven por favor ahí a recordar en un mensajito porque me cuesta esa parte. María Inés. Antes que pases a otro tema, vos sabés que recién cuando estábamos en la reunión y que Caro se tuvo que levantar un minuto y qué sé yo, pensaba que podríamos hacer como de a pares el día de la reunión, una persona que dirija y otra que presente. Porque además de tener toda la presión de la dirección y todo eso, tener que estar con los nervios de subir, de bajar, de que todos vayan leyendo lo que estamos leyendo nosotras y que por ahí, por ejemplo, si me toca a mí, yo lo voy a leer desde mi libro impreso. No puedo leer desde la pantalla, me cuesta un montonazo. Entonces pensaba que tal vez podríamos hacer como equipos y cuando le toque a una dirigir, otra que le toque presentar, entonces me parece que va a ser más aliviado principalmente para la que le toque la dirección. Se me ocurría como sugerencia. Genial, justamente iba a esa parte de la dirección de los días jueves. Bueno, la idea de que cada una pueda dirigir el día jueves es claramente para que también pueda aprender y participar más, porque a lo mejor durante el año la persona no puede hacer tantas intervenciones, entonces el hecho de dirigir es como que la obliga a ser más participativa. Entonces no sé cómo podríamos hacerlo o si funciona. Es una buena idea. Habría que ver quizás en el mismo listado que tenemos desde la A a la Z, hacerlo doble y poder repartir las tareas. Sí, puede ser una buena idea. Lo voy a revisar en el listado a ver cómo estamos. Me gustó mucho lo que hizo Caro hoy día, que es algo que después de un año es como cómo no se me ocurrió antes. Por ejemplo, ella se presentó. Qué bueno, porque la verdad es que
no siempre, o sea, conocemos de dónde vienen, de qué país son, con cara me refiero, entonces al presentarse me gustó mucho Caro, muy buena idea. Desde hoy en adelante lo vamos a utilizar. La persona que presenta, o sea, que dirige, se tiene que presentar. Lo que quiera comentar, de dónde es, cuántos hijos tiene y lo demás, para que también las demás del grupo lo puedan hacer. Mirta dice, es muy buena sugerencia, María Inés también. Ya, yo creo que entonces lo probamos así. Desde la próxima semana habría que hacer nomás el listado y ver ahí que 2 personas puedan estar. No sé si las que han estado en la reunión y a lo mejor no les ha tocado dirigir, o las que sí, si más o menos entienden de qué se trata el rol de la dirección desde el día jueves, o si tienen alguna duda. Por ejemplo, lo ideal es que la persona que dirige pueda, ojalá, proyectar, o bueno, ahora que lo vamos a hacer de 2, que una de las 2 pueda proyectar y la otra pueda dar el pase a las hermanas. Generalmente partimos con una oración, la presentación personal, la oración, luego de eso hacemos un resumen. La persona que dirige puede, si quiere, revisar lo que vimos la semana pasada. Puede también preguntar si es que alguna de ustedes quiere agregar algo al resumen, o a lo mejor la persona que dirigió la semana anterior también puede aportar con la información para el resumen. Luego de eso partimos con la lectura. Yo veo que generalmente a la que le toca dirigir, como decía María Inés, lleva toda la carga, porque a veces pregunta quién quiere leer y no hay personas que quieran leer. Entonces generalmente lee la misma persona que dirige, pero eso no debiera suceder, no debiera pasar. Al menos la dinámica que yo conozco de la mayoría de las comunidades es que se le pide, si no hay alguien que se ofrezca, se pide a tal nombre o tal persona, la que escoja, la que dirige, se le pide que lea. Si la persona no puede porque a lo mejor tiene mucha bulla en su casa o algo, simplemente dice que no puede y se pide a otra. Pero la idea es que las demás lean, no la que dirige. Esa es como la idea inicial. Y entendiendo que, bueno, a lo mejor alguna vez las hermanas no van a poder, no hay problema, se pasa a la siguiente. Y de esa manera hacemos que la comunidad pueda tener mayor participación, para que no estén siempre o comentando o leyendo las mismas, sino que nos podamos ir rotando. No sé si eso les parece, qué piensan, o si tienen a lo mejor ustedes alguna otra idea con respecto a eso, cómo lo podemos hacer. Esto es solamente, nuestra comunidad es solamente una hora a la semana, 1 hora y media, pero con la segunda lectura. Por lo tanto, se entiende, de acuerdo al reglamento, que la persona que se compromete a estar dentro de la comunidad va a disponer y hacer todos sus esfuerzos para poder estar presente en esa reunión. Y presente no solamente es conectada, sino que puede escuchar, comentar. Como dijimos la semana pasada, se entiende que hay momentos o ocasiones en las que uno no puede, ¿cierto? Pero en su mayoría debería poder la persona estar disponible ya sea para responder alguna pregunta, para la lectura. Y bueno, la persona que lee luego lo ideal es que pueda narrar sobre lo que leyó. No sé si María Ramírez había abierto el micrófono, quería decir algo, y luego María Inés, o si no, seguimos con María Inés. Hola, buenos días. No sé qué hice, pero no iba a decir nada. Sí, está de acuerdo en lo que tú estabas comentando y es cierto, para que sea más activo ¿cómo se llama? La lectura, todo. Encontré que está buena la idea que propusieron. Así que sí, sería bueno. Eso, nada más. Súper, muchas gracias. Bueno, pasa que la persona que dirige a veces se siente como muy solita. En general, como les comentaba la semana pasada, yo he tratado de estar, he estado en todas las reuniones, entonces he tratado igual de apoyar siempre a la persona que dirige, si es que necesita algo o algún comentario o leer, pero la idea es que
no sea solo yo, porque vuelvo a repetir, si yo falto, entonces, no, la idea es que el grupo solo pueda tener autonomía en ese caso. Marines. Se me ocurre también, y que creo que en alguna ocasión lo hice, de antemano, por ahí contactarnos con alguna hermana y pedirle, vos podrías hacer la oración que me toca dirigir, puedo pedirte a vos que hagas la oración o no sé, o si me ayudas con un comentario, por ahí hablar con alguna hermana, de paso creo que esto hace que se refuerce más la comunidad, y que podamos seguir contactándonos. Yo al menos tengo contacto con algunas de las hermanas con las que estamos desde el principio, y es bueno por ahí seguir reforzando esa comunión, esa relación, y para que no queden esos baches donde, ay, ¿quién quiere orar? Y capaz que queremos orar, pero justamente como vos decías, por ahí por el horario, los niños ya están levantados, hay un poco de bulla, y qué sé yo, pero por ahí sí estamos preparadas y decimos, bueno, hoy voy a acompañar a mi hermana en la oración o voy a acompañar a mi hermana con un comentario, bueno, me hago un espacio aparte, para poder hacerlo como más en silencio, por lo menos por ese ratito que vamos a hacer ese aporte, y así también todas nos vamos conociendo y nos vamos escuchando. A mí me encantó hoy ver a la Caro, escucharla, que por lo general está ahí, siempre atenta ahí, pero en silencio por atender a sus niñas. Entiendo que en este horario se nos hace complicados a todos porque aparecen los niños, hacen ruido, nos preguntan cosas y se hace un poquito difícil no interrumpir si estamos aportando algo. Pero bueno, quizás sí hacemos así como pequeños, nos organizamos para hacer pequeños aportes y en los que podamos encerrarnos, aunque sea un ratito para hacer eso, quizás ayuda a que la comunidad sea un poquito más fluida. Y además entender que todas somos mamás, que todas tenemos niños y que los niños son niños y hacen ruido, y creo que ninguna nos vamos a ofender si hay ruido. Nos entendemos porque somos todas mamás. Muy cierto, Marines, muchas gracias. Sí, me parece una muy buena idea. Bueno, generalmente pensamos que la persona que dirige ore o que le pida a alguien que ore, pero si lo puede anticipar y hablarle a alguna por interno, genial, me parece muy, muy bueno. Bueno, Caro comentaba hace un tiempo que en otros clubes de lectura lo que hacen es anotarse antes para lo que sea capaz la lectura. Se anotaban como en una lista. Yo lo pensé, pero en un momento dije, bueno, ¿y si anotamos y quizás nos confiamos y al final a lo mejor la persona o no puede o falta? Pensé que quizás podía ser un poco engorroso. Más si a lo mejor con cuánta anticipación debería anotarse la persona y si le surge un problema y no. Entonces como que dudé si hacerlo de esa manera, pero si la mayoría está de acuerdo, también es una idea, lo podemos hacer de esa manera, que las que quieran como ser voluntarias para la lectura se puedan inscribir. Lo que también pensaba que podía pasar en eso es que siempre se inscribieran las mismas y a lo mejor las otras no. Entonces esa no era la idea claramente. La idea era que todas comentaran y participaran. ¿Cintia? Sí, hermana, muy de acuerdo con lo que decía la hermana Marines, no solamente por eso, sino también porque eso reforzaría mucho la comunidad, nos ayudaría a tener también ser más edificarnos unos a las otras al llamarnos y ponernos de acuerdo para lo que sería no solamente la dirección, sino también si alguien no entendió muy bien algo de lo que se habló en el momento, en esa conversación, en ese tiempo también se pone al día la persona. Eso de llamarnos, eso me encantó, la forma de que podamos edificar. Yo creo que nos edificamos más y nos planificamos con antelación también, sería muy bueno. Genial, qué bueno, Cintia, que te gustó
la idea. ¿Alguna más que quiera comentar algo con respecto a esto o con respecto a la dirección y participación? ¿Caro? Sí, me tuve que parar un segundito, así que no sé si lo dijeron, pero tal vez sería bueno que las que no pueden proyectar, tal vez porque se conectan de celular, avisen para no considerarlas, o las que sí están dispuestas a proyectar también pueden avisar. Por ejemplo, yo no sabía y ahora aprendí a proyectar y podría ayudar cuando fuera necesario. Eh, pero quizás hay alguna hermana que no pudiese, por esa razón. Por ejemplo, el celular es más complejo. Súper, buena idea. Quizás ya podríamos pedir como que escriban en el chat las que no tienen a lo mejor ese medio para poder proyectar. Porque vimos que quizás desde el celular igual se puede hacer. Yo no probé si es que se puede, pero es más complejo. Entonces quizás ofrecernos solo las que sí podemos desde un computador puede ser una idea también. ¿María? Sí, esto iba a comentar de que yo lo hago desde un celular y también me complica un poco de lo de la proyección y todo eso. Entonces, que me descarten por ese lado, porque la proyección. Pero sí, con respecto a todo lo demás, que encuentro espectacular y que nos anticipemos a algunas cosas sería bueno, porque de repente uno como que se queda un poquito esperando en lo que va a suceder. Pero sería bueno que también uno pudiera ya estar, eso para comentar, y ya estar lista. Entonces, cuando llegue el momento, cuando llegue la reunión, uno ya poder tener lo que va a comentar, lo que va a recordar, o lo que va a preguntar. Me encuentro muy bueno la organización como la van a hacer. Pero en cuanto a lo que es proyección, yo estoy desde el cero, así que me complica un poquito todo eso. Eso. Muchas gracias por su comentario. La verdad es que sí, podríamos hacer un sondeo. Primero, un sondeo de quienes sí tienen los medios como para poder proyectar desde un equipo y no desde el celular. Entonces hacemos eso, un sondeo. Yo puedo proyectar desde la computadora. Ya, genial. Genial, entonces vamos a hacer por el chat la pregunta y ahí ustedes responden. Lo otro que sería bueno en esta idea que dio María Inés de que sean dos las que dirigen el día jueves, o sea que se dividen las tareas, es que también dentro de ellas o ambas puedan ser como medio secretaria. Yo creo que secretaria es como de anotar lo que hablamos, la idea, porque de verdad que mi memoria es malísima, yo a veces anoto, pero como les digo, no leo lo que anoto, entonces mal. Entonces, entre ellas dos, claro, después del término de la reunión, pueden ahí mandar ya sea el material, el resumen, lo que habíamos hablado la otra vez, ¿cierto? De lo que se leyó, un breve resumen de a lo mejor cosas prácticas y que podamos ir haciendo nuestro documento. Eso se planteó en otro tiempo y yo estuve haciendo ese documento y después se perdió. Entonces, claro, como ahora serían dos, es mucho más fácil y quizás pueden solamente agregar los tips y también estar recordando estas mismas cosas que hablamos en esa reunión. Por ejemplo, ahora, lo de preguntar quiénes disponen o no de notebook o de computador o lo que sea para poder proyectar y bueno, lo demás. No sé quién más había levantado la mano. Cintia parece. No sé si a María Inés se le quedó levantada. Sí, qué bueno, hermana Carol, qué bueno que menciona lo del teléfono, porque yo puede que tenga toda la disposición para ayudar, servir en todo lo que se necesite en la comunidad, pero no tengo la facilidad porque aún tampoco tengo lo que voy a leer. Entonces, para proyectarlo, para hacerlo, quizá con el teléfono es un poco difícil hasta que no consiga un computador. Sí, la verdad es que desde el teléfono debe ser bastante complicado. Así que ahí vemos de qué dispositivos disponemos y bueno,
las que contemos con ese dispositivo podemos ofrecernos para hacerlo. ¿Alguna quiere comentar algo más? Voy a intentar proyectar ahora desde el cel. Bueno, en primera instancia veríamos la opción solamente de los computadores y eso, que es un poco más sencillo para no tener que hacerlo tan complicado para las que tienen solamente el celular. Daina escribió, bueno, Mirta puso la idea, María Inés de Equipos puede aportar esta dinámica. Daina puso, quisiera saber si entre las mamás alguna tuviera hijos mixtos en edades. Por lo menos tengo 4, la mayor de 13, la pequeña de 8. Me encantaría saber si alguna tiene ese reto de manejar los temas como estos tan amplios, hacerlos simples para los más pequeños y no minimizar el contenido para los grandes, sin rezagar a ninguno. Si alguna lo ha hecho y podría darme su experiencia, sugerencia, ideas de cómo lo han hecho, podrían escribirme por el chat sus sugerencias. María Inés puso, yo Daina, tengo de 13, de 10 y de 2. Y bien, entonces la pregunta de Daina, si quieres Daina la puedes copiar y pegar en el chat también para que después alguna de las hermanas que tenga varios hijos te pueda responder. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la lectura del libro Inactividad Magistral. Este libro lo vamos a hacer yo creo que en unas 3 reuniones más o menos. Es bien cortito y vamos a leer poquito. Hoy día vamos a leer menos porque tenemos menos tiempo, pero ya las otras reuniones no nos vamos a extender tanto en el tiempo de los avisos y vamos a leer un poquito más. Marina, puse, yo me cuelgo de tu pregunta porque no tengo ningún plan. Bueno, en el camino vamos todas aprendiendo. Inactividad Magistral con Charlotte Mason. Es el libro, tiene varios capítulos, pero los capítulos son muy, muy cortitos. En honor al tiempo, hoy día voy a leer yo. Disculpa, Avi. ¿Sí? Esto ya es otra lectura. Sí, ¿verdad? Siempre desde las 10:05 aprox partimos la segunda lectura. Ya, tú dices que ese libro es cortito y no se podría hacer como un paréntesis con el otro y agarrar este, porque por los horarios a mí me complica seguir, ¿entiendes? Esta segunda lectura no es obligatoria en la comunidad, solo es para las que se puedan quedar. Solo la primera lectura del volumen 1, que es de 9 a 10 de la mañana, esa sí se pide asistencia, pero en esta segunda no. Sí, lo que pasa es que como tú decías que era cortito y que lo podías hacer en tres reuniones, igual, bueno, una vez igual también se interesa por los títulos y todo, pero esos tiempos son los que no acompañan, porque en el caso mío, por ejemplo, yo después ya me tengo que ir a trabajar y la verdad voy a estar más pendiente de lo que tengo que hacer aquí que lo que voy a escuchar allí. Pero igual, por ejemplo, a veces son interesantes los títulos y me hubiese gustado participar, pero no puedo. Se entiende, entonces, no se preocupe. Y de todas maneras, también nosotros compartimos todos los jueves el link de YouTube. Entonces usted puede ahí adelantarlo, ir solamente a la parte final y puede ver, escuchar solo esta partecita que faltó, porque subimos el video. Bueno, ya, entonces me despido. Bueno, gracias. Bendiciones. Buen día para todas, que tengan un excelente día. Chao, bendiciones. Chao. Chao. Bien, introducción. Amamos a nuestros hijos y tenemos grandes esperanzas en ellos, como Charlotte Mason acertadamente lo puso. Las personas sienten que pueden hacer de sus hijos algo más de lo que ellos han sido, que pueden y deben hacerlo. Es por eso que educamos en casa. Queremos darle algo más a nuestros hijos, pero debido a ese deseo podemos caer fácilmente en una trampa. Deberíamos hacer mucho por nuestros hijos y ser capaces de hacer tanto por ellos que empezamos a pensar que todo descansa sobre nosotros y que nunca debemos interrumpir por ni un momento nuestra consistente acción sobre las jóvenes mentes y corazones a nuestro alrededor.
Nuestros esfuerzos se vuelven quisquillosos e inquietos. Somos demasiado con nuestros hijos, tarde y pronto. Tratamos de dominarlos demasiado, incluso cuando fallamos en gobernar y somos incapaces de percibir que de manera sabia y decidida, dejarlos solos es la mejor parte de la educación. Charlotte, espera un minuto. Ahora me dices, ¿sabia y decididamente dejarlos solo? ¿Qué quiere decir que no deberíamos disciplinar a nuestros hijos? ¿Solo dejarlos correr salvajes y esperar que todo vaya bien? Eso no es lo que Charlotte quiso decir en absoluto. De hecho, este concepto de inactividad magistral, como ella lo llamó, se basa en un sólido fundamento de autoridad. Usted como padre tiene autoridad y los niños deben ser muy conscientes de esta autoridad. No hay manera en que se pueda practicar o disfrutar de la inactividad magistral si no se tiene esa base en su lugar. Ambas palabras, inactividad magistral, son importantes. Debe tener el control de sus niños y tener la autoridad en su lugar primero, magistralmente, antes de que pueda practicar la sabiduría pasiva, inactividad. Al darles espacio para respirar, espacio para explorar, aprender y crecer dentro de sus límites. Practicar solo la parte magistral resultaría en ese espíritu quisquilloso e inquieto que Charlotte describió. Sería un manojo de nervios tratando de controlar cada cosa que cada hijo hace todo el día, sin mencionar que volvería locos a los niños, pero decidiendo ignorar su autoridad dada por Dios y simplemente permanece inactivo por pura pereza o egoísmo, resultará en un desastre. Necesitamos ambos, lo magistral como la inactividad, en ese orden y equilibrio. Hay mucho más de lo que Charlotte dijo sobre la inactividad magistral. Entonces estos artículos se centran en diversos aspectos con la esperanza de que este pequeño estudio restablezca equilibrio y la alegría, tanto en su paternidad como su enseñanza. Inactividad, bueno, hasta ahí más o menos lo que comenta es que nosotros tenemos dos puntos, por ejemplo, como padres podemos ser excesivamente controladores o podemos también ser excesivamente pasivos, o sea, ser perezosos, ser flojos en cuanto a lo que tiene que ver con la crianza. La idea es no irnos ni a un extremo ni a otro, sino que encontrar el equilibrio entre descansar también en el Señor y poder tener una pasividad en nuestra crianza, y también el otro punto que es el hecho de tener una buena autoridad con nuestros hijos y no ser perezosos. Entonces dice, recuerdo 2 fiestas a las que asistí cuando era niña. Una fue fiesta de pijama en la que vi al padre solo una vez en el desayuno y el resto del tiempo nos dejaron a las chicas hacer cualquier cosa y todo lo que se nos antojó hacer. Y créanme, lo hicimos. La otra fiesta era más como llevar una camisa de fuerza. El padre a cargo tenía esta actividad cronometrada al minuto y no se nos permitió incluso una pulgada de libertad para elaborar esa agenda o alterar cualquier actividad. Ese pobre padre estaba tan preocupado y nervioso por nuestro tiempo juntos que pronto todos estábamos irritados y nerviosos. 2 extremos. La inactividad magistral se encuentra justo entre estos 2 padres. Entonces, ¿qué es exactamente la inactividad magistral? Charlotte desplegó sus muchas facetas al describir tanto lo que es como lo que no es. Con cada artículo resumiremos las frases sobre qué es y qué no es, en un recuadro como el que verás en la página siguiente. También puede encontrar una lista completa de todo lo que es y lo que no es en la página 44 y 45.
Inactividad magistral no tiene nada en común con la actitud que surge de pensar que haga lo que quiera. O sea, inactividad magistral no es que haga lo que quiera el niño. Es tan fácil caer en esa actitud de dejadez, pero la dejadez no es lo mismo que la inactividad magistral. Y aún más se aleja de la pura indolencia de la mente que deja que las cosas sigan su camino en lugar de tomarse la molestia de guiarlos en cualquier problema. Indolencia significa pereza. Inactividad magistral no es lo mismo que permitir que los niños corran salvajemente solo porque requiere esfuerzo poder controlarlos. Toma trabajo y decisiones intencionales criar a los niños bien. Worwood usó la frase sabia pasividad para enfatizar de qué se trata la inactividad magistral. Tenga en cuenta la palabra sabia. Muchos padres ejercitan la pasividad, pero la mayoría de las veces no es sabia. La sabiduría proviene del conocimiento. De hecho, Charlotte señaló que la inactividad magistral debe implicar conocimiento y autocontrol. Aquellas dos palabras son las que faltaron en las dos fiestas a las que asistí. La primera mamá, que nos dejó hacer lo que quisiéramos, no tuvo conocimiento de lo que estábamos pensando o deseando. ¿Tienes una idea de lo que sus hijos están pensando o haciendo? Si no es así, procura convertirte en un estudiante de tu hijo. Estúdialo y apréndelo de lo que le apasiona. La segunda mamá, que dirigió la fiesta como un sargento, no ejerció el autocontrol. Una vez organizada la fiesta, ella debía contener su tendencia natural a dominar todo y solo permitirnos divertirnos en el entorno que ella había creado. Conocimiento y autocontrol, grandes cualidades para un padre que los tenga o anfitrión de una fiesta. Inactividad magistral, ¿qué es? Sabia pasividad, conocimiento y autocontrol. Lo que no es una actitud de haga lo que quiera, indolencia mental sin dirección. Entonces nos pone un ejemplo de dos tipos de padres. Yo creo que todos lo hemos visto en nuestra vida, ¿cierto? En nuestra infancia, esos dos tipos de padres. Cuando vamos a la casa o íbamos a la casa de algún amigo y era todo súper controlado, súper estricto, no se nos permitía hacer nada. Y a lo mejor íbamos a la casa de otro amigo en donde nos dejaban hacer de todo y es más, ni siquiera era demasiada la despreocupación. Entonces nos nombra estos dos ejemplos y nos dice que hay que tener un equilibrio en lo que tiene que ver con la crianza, no caer en la dejadez y en la pereza, pero tampoco caer en el autocontrol, sobre preocupación o sobre control. Acá nos pone al final un resumen de qué es inactividad magistral y qué no es inactividad magistral. Bien, ¿alguna de ustedes que quiera hacer algún comentario de lo que leímos? Si se entendió o no se entendió, qué les pareció, si les hizo sentido. Marines. Mari está silenciada. No sé si ustedes escuchan bien, pero yo escucho todo cortado. Hola, porque tengo el micrófono abierto. ¿No se escucha? Mari, ¿me escuchabas cortado? Hola. Yo escucho bien. Escuchamos, hermana. Sí, yo escucho cortado. ¿A mí me escuchan? Sí, María Inés, a ti te escuchamos. Bueno, lo que yo quería decir, bueno, que ahí sí ya no se escucha. Yo he visto el lado del... ¿No se escucha? Ahora se cortó. Es que habemos muchos con el internet prendido en este momento, por eso se escucha mal. ¿Me escuchan ahí?
Bien. Sí, adelante. A ratito se escucha entrecortado. Bueno, que yo he visto los dos extremos en mi entorno y que yo me veo más bien tirando para el extremo un poco del no controlar, de la pasividad, de no interferir. Y bueno, acá yo el otro día lo escuché a este libro en audiolibro y prestaba mucha atención y me evaluaba a mí misma, y la verdad que me gustó mucho poder ser más consciente, porque siempre he tratado como de no interferir en las cosas de los niños, pero quizás por ahí lo bueno sería ser como más intencional en las cosas, en las pocas cosas en las que sí vamos a interferir o que vamos a modelar. Entonces pensaba en eso, y porque he visto el otro extremo en donde se quiere controlar todo, y veo mamás incluso en la crianza, no solamente en relación con otros niños, como ponía el ejemplo de hacer una fiesta o una pijamada. Pienso más bien en la crianza general de los niños, y veo que hay mamás que un poco más y les mastican la comida para que no la tengan que hacer los niños, o sea, como que quieren controlar absolutamente todo. Y eso sí se nota en mamás sumamente estresadas. Y por el otro lado también he visto madres como muy dejadas, en que los niños hagan lo que quieran y que qué sé yo. Y veo mamás, no sé si tan estresadas, porque es como que, bueno, sí, porque se forman muchos líos con esa manera, pero he visto niños muy perdidos también, muy como con mal comportamiento, perdiendo un montón de capacidad natural, porque están como ovejitas sin pastor, así dando vueltas por todos lados sin hacer nada bien, nada completo, como que queda todo ahí sin sacar el mayor potencial. Así que yo he aprendido, o sea, estoy aprendiendo, entendiendo por ahí esta cuestión de ser intencional, de ser más enfocada en que si voy a hacer un aporte o si voy a hacer una intervención, que se haga como para ordenar, modelar y dejar para observar cómo se desarrollan o cómo hacen las cosas en general, en todas las cosas que hagan los chicos, no solamente en cuanto a relación con otros niños, sino en la casa y las cosas que están aprendiendo y todo eso. Muchas gracias, Mari. ¿Alguna más que quiera hacer algún comentario? Yo lo que usualmente hago es que el pasivo le dejo instrucciones y le doy un tiempo definido, que ellos saben qué van a hacer en ese tiempo, porque tienen varias tareas para hacer afuera, en lo que es natural. Eso es lo que yo usualmente hago. Muchas gracias, Aymara. Bueno, en mi caso, yo siempre, desde pequeño, los niños fui muy controladora. Entonces, este tiempo he ido aprendiendo a soltar un poco. ¿Cintia? Bueno, yo creo que los dos extremos no son buenos, sino que hay que tener el punto intermedio, decir ahí a la mitad, como bien explicaba ella, qué es y qué no es. Y yo creo que no existe todavía una mamá que no hayamos llegado al punto del control, pero poco a poco el Señor nos va mostrando, y quería compartirle un testimonio donde el Señor me enseñó a que aún lo que estoy aprendiendo ahora, porque jamás pensé que iba a aprender lo que estoy aprendiendo ahora, pero me enseñó algo, quería compartirlo con ustedes. Yo duré 2 años, aún haciendo escuela en casa, postrada en cama, sin poder caminar.
recién yo tengo meses que camino. Y yo sí hablaba y teníamos, era un poco más intencional con el niño, pero mi esposo es más duro. Entonces comenzamos a que él viera comprar las cosas en la casa. Y mis hermanas, yo quiero decirles que aquí todos se iban al ministerio, mi hija mayor ya trabaja y está en la universidad. Y el Señor me tuvo que enseñar a que Él era que con todo lo que diariamente en lo cotidiano el niño iba viendo, Él era que lo iba a enseñar, no yo. Y mi niño fue que me atendió durante todo ese tiempo y todavía aún lo hace. Y yo tuve que entregarle todo y rendirme al Señor y decirle, no, más control, tú eres que va a controlar todo. Y tú eres que me va a seguir enseñando a que tú eres que lo va a hacer. Y he podido ver al Señor obrar de una manera increíble, no siendo ni pasiva, ni tampoco controladora, sino en medio. Y agradezco mucho al Señor por eso, porque ahora mi niño puede cocinar, puede ir al patio a hacer las cosas tranquilo, puede salir. Antes de irse, hoy que salió con su papá, me hizo el desayuno, todas las cosas. Entonces, Dios me enseñó y agradezco al Señor por esa prueba. Gracias. Qué lindo, Cintia. Muchas gracias por contarnos tu testimonio. Qué bueno que de todo lo difícil y duro que les tocó vivir, tú puedas ver la misericordia del Señor y su ayuda, y que finalmente todo lo malo también ayudó para bien en sus vidas. Así que muchas gracias por compartirnos, y qué bueno que ahora puedas estar mejor y que ya puedas estar caminando. ¿Alguna más que quiera hacer algún comentario? Bien, en todo lo que estamos aprendiendo, bueno, siempre vamos a la base de que debemos, más allá de nuestro conocimiento, siempre dejarle todo al Señor y poder también confiar en Él, descansar en Él y pedir en todo tiempo que todo lo que estamos aprendiendo también Él nos ayude a poder ponerlo en práctica. Marines. Creo que es bueno aprender y entender que cuando el Señor nos confronta por ahí con nuestra realidad, con lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, y que por ahí no es lo mejor, no lo hace como con un dedo acusador, ni con una actitud condenatoria, sino todo lo contrario. Él en su amorosa sabiduría nos muestra por dónde sí tenemos que ir, y para que podamos arrepentirnos y corregir el camino. Y no es justamente para tirarnos abajo y como remarcar todo lo que no hicimos, lo que hicimos mal. Eso queda solamente para ver nuestra condición y ver de ahí en adelante cómo acudimos a Él para cambiar lo que sea necesario y mejorarlo de ahí en adelante. Por eso nos da la posibilidad del arrepentimiento. Así que cada vez que nos sintamos como de alguna manera condenadas o mal porque hemos hecho mal las cosas, rechacémoslo, porque no viene de Dios la condenación, sino todo lo contrario, viene para darnos luz y salvación. Y tomemos acción, nada más, no nos quedemos a llorar porque lo hicimos mal, porque perdimos tiempo, que yo en su momento, un tiempo atrás, estuve en esa posición de como sentir que había perdido tiempo, que le había arruinado la vida a mis hijos, que había perdido tiempo valioso de su aprendizaje o de sus capacidades para aprender, y como que me condené un poco por eso. Y bueno, gracias a Dios que tenemos el cuerpo de Cristo. Una hermana me animó, varias hermanas en este sentido.
recorrido y ahí, bueno, sigo comprendiendo de que cuando el Señor trae, no, o sea, nos pone en luz, nos ponemos en luz y vemos aquellas cosas que no hemos hecho bien, es para corregirnos en su amorosa sabiduría, porque de ahí vamos a salir mejores y no está ahí con el dedo esperando aplastarnos porque nos equivocamos, sino todo lo contrario, porque nos quiere bien y quiere bien a nuestros hijos y quiere que todos seamos formados a la imagen de Cristo. Así que ánimo en eso, que todo esto que vemos que nos falta o que hicimos mal, que no sea para condenarnos, sino todo lo contrario, que sea para animarnos a que el Señor nos está dando una nueva oportunidad y conjuntamente con la prueba viene la salida, porque es así, Él nos pone la forma de salir al frente aún en los errores que hayamos cometido, porque Él tiene todo el conocimiento, todo el poder y toda la gloria para hacer nuevas todas las cosas, así que mucho ánimo y a confiar en el Señor y a rendirnos en Él, como dijo recién la hermana. Qué lindo, Mari, muchísimas gracias por tus palabras de ánimo. Bueno, chicas, hasta acá llegamos, que Dios las bendiga, que tengan un lindo día, que tengan una linda semana. Bendiciones. Muchas gracias, buen día. Gracias, bendiciones a todos. Chao, bendiciones. Gracias. Bien. Chao, chao, que estén muy bien.